Esta semana, en Del Dicho al Hecho, comenzamos hablando de lo que pasa en el mundo, en México, pero también teníamos pendiente, Pau, Tania, bienvenidas, hablar de la CNDH, porque Tania, tú eras parte de ese comité consultivo que apoyaba las decisiones de la CNDH y que deciden renunciar, hacerse un lado. Comienzo contigo. Gracias, Alejandro. Bueno, en efecto, como el comunicado lo dice claramente, decidimos retirarnos del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de manera colectiva, todas las personas que lo integrábamos, 6 personas, debido a que decidimos que no valía la pena quedarnos y que pareciera que convalidábamos las decisiones de la comisión. Hoy tenemos una comisión que, por ejemplo, presenta una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes que no permiten a deudores alimentarios morosos ser electos a puestos de elección popular, y por otro lado que no presenta una acción de inconstitucionalidad a una iniciativa presentada por el presidente para militarizar la Guardia Nacional. La CNDH siempre en su historia ha tenido guiños al poder, no es la primera vez, pero esta vez ha rebasado todos los límites, ha sido de manera muy burda. Y por otro lado, en el actuar diario de la comisión tenemos a una comisión con un trato hostil, con un consejo y una presidenta del consejo, que es la presidenta de la CNDH, que ha sesionado sin tener el quórum necesario y en donde para la aprobación de las actas ni siquiera se estaban contando los votos como era. Entonces, verdaderamente decidimos que era el momento de irnos y condenar que la CNDH no está cumpliendo con su cometido, que es la protección de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan por este país. En este contexto, ¿por qué es tan importante, digamos, que nos detengamos, que revisemos la actuación de la CNDH desde que llegó esta presidenta? La CNDH es un organismo que tendría que ser autónomo y tendría... Lo hablábamos, Tania y yo, a mí me gustaría que tuvieran este rol en realidad de enfrentarse al poder cuando viola derechos humanos, ¿no? De manera directa. Y decir, oye, la estás regando acá, no puedes, y poder frenar al poder, ¿no? Y la verdad es que lo que sucedió con ella es que, pues lo sabemos, Rosario Ibarra fue electa como presidenta siendo militante de Morena, ¿no? O sea, donde tenía ya una simpatía específica por el gobierno en turno, y desde ahí, pues todas las recomendaciones que han hecho, hay 2 tipos de recomendaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos en casos individuales, ¿no? A víctimas, te están violando a ti, Alejandro, no te dejan entrar al IMSS, ¿no? Entonces, puede la Comisión decirle al IMSS, oye, atiende a Alejandro. De esas hace muchísimas, pero no hace recomendaciones realmente estructurales al poder, ¿no? O sea, que cambien el sistema de salud, o por ejemplo en el tema de política migratoria, de la política migratoria de México no ha dicho nada, en el tema de medicinas con los niños con cáncer no dijo nada, en el tema de militarización, eran la única instancia que podía oponerse constitucionalmente a la militarización, es lo que esperábamos básicamente la mayoría de las organizaciones civiles de este país, y la Comisión guardó silencio. Sí, casos particulares, ¿no? Ha incidido en casos muy particulares, pero que no inciden en términos generales o estructurales, como dices. Totalmente, totalmente. Y eso mismo también platicábamos que en gran escala también lo vemos en Naciones Unidas, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita, cómo es posible que todavía tengamos un órgano en Naciones Unidas que tiene un Consejo de Seguridad de 5 países que toman las decisiones, y esas decisiones pueden ser vetar la ayuda en términos de pacificación y despliegue de operaciones de paz. Uno solo de ellos, o sea, un solo país del mundo puede vetar que el resto hagan algo para hacer paz en países con conflicto. Y ahí solo decir que, bueno, que lo que estamos viviendo ahora en Israel, pero también lo vimos con Ucrania, pues es que necesita la intervención de órganos supranacionales, que es Naciones Unidas, ¿no? Para poder hacer, pues esto, ¿no? O sea, intervenciones de paz. Y pues lo que está pasando es que Estados Unidos ahora ejerce su poder de veto para que no entren en la Franja de Gaza, igual que lo hizo Rusia pues hace unos meses, ¿no? Y las reformas estructurales que urgen. Y es insuficiente, ¿no? Al final el papel de la ONU, o insignificante, se podría calificar también ante este conflicto. Es insuficiente, y hay que tener en claro que en la guerra hay reglas. Entonces, estas reglas actualmente no se están cumpliendo, y voy a poner un ejemplo. El día de hoy vemos que en su Twitter la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dice que en las últimas 24 horas 4 de sus refugios han sido dañados, y que hay una escuela que ha sido atacada y hay por lo menos 20,000 muertos. Frente a esto, lo que dice el derecho internacional humanitario es que bajo la bandera de Naciones Unidas estos deberían de ser espacios seguros, porque en la guerra los civiles y las instalaciones, los edificios civiles se protegen. Esto no pasó.
Frente a esto tenemos a un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está paralizado básicamente por Estados Unidos, actualmente, que no permite que haya un corredor humanitario, y por otro lado tenemos a una Corte Penal Internacional que ha sido criticada por guardar silencio y que tiene que condenar ya sea a israelíes o palestinos que hayan violado el derecho internacional humanitario, y esperamos que lo haga. Por supuesto, pues veremos cómo evoluciona esto. Ojalá que pronto hagan los ajustes necesarios para que se erradique esto y se cumplan las reglas establecidas. Bien. Una reforma urge en Naciones Unidas. Pau, Tania, muchísimas gracias. Gracias.